Hola, bienvenido a mi canal. Hoy voy a trabajar en este video un tema muy interesante titulado ¿Qué hace Jesús con los ofendidos? ¿Qué hace Jesús con los ofendidos? Este tema es muy relevante, sobre todo para nuestra sociedad actual, donde se ha establecido en los últimos 20 años una cultura de ofendidos e indignados. Y en este caso vamos a ver cómo Jesús trabajó con los ofendidos en su contexto histórico. ¿Qué hace Jesús con los ofendidos? Este tema es relevante por lo menos tres razones, y yo las voy a enumerar ahora. En primer lugar, el silencio sobre la verdad. A veces, por caerle bien a alguien o por no quizás incomodar a alguien, decidimos no decir la verdad. Y hay quien dice por ahí que no decir la verdad cuando es necesario es equivalente a mentir. O también esta razón está vinculada con cambiar un poco, modificar la verdad por aquello de no ofender, por aquello de no hacer sentir mal a alguien, por aquello de caerle bien a alguien, pues uno a veces modifica, altera la verdad. Esa es la primera razón. La segunda razón que yo enumeré aquí es que a veces, como cristianos, confundimos el compartir, hablar del Evangelio, con convencer sobre el Evangelio. Y esto es un tema que vamos a ver aquí en el contexto de Jesús, en el Evangelio de Juan. Ese es un problema, ¿no? Es una razón por la cual también este tema es relevante. Confundir, a veces confundimos compartir, hablar sobre el Evangelio con pretender convencer. La tercera razón es que a veces pensamos que como cristianos somos responsables de que las personas crean en el Evangelio, pero esa no es nuestra responsabilidad. Ni es nuestra responsabilidad, ni tampoco somos capaces de hacer que la gente crea. Y eso es una razón muy importante por la cual yo entiendo que este pasaje bíblico, el análisis de este pasaje bíblico es muy importante y muy relevante para nosotros los cristianos. Así que, habiendo dicho esto, quiero pasar al próximo tema. Vamos a leer entonces el pasaje bíblico. El pasaje bíblico, la lectura bíblica se encuentra en Juan 6, 59 al 69. Juan 6, 59 al 69. Lo voy a leer de la pantalla. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esta es la palabra que vamos a trabajar hoy. Se encuentra en Juan 6, 59 al 69, pero obviamente tenemos que verlo todo en el contexto global. Nuestra pregunta es, que nos dirige
en este análisis es: ¿qué hace Jesús con los ofendidos? Bueno, la pregunta la podemos dividir en 3 preguntas para que nos ayuden a llegar a la pregunta final, o a través de contestar estas 3 preguntas, subpreguntas subordinadas a esta, entonces contestamos la pregunta global. Y las 3 preguntas son: ¿por qué se ofenden los judíos? La primera. La segunda: ¿cómo responde Jesús ante los ofendidos? Y la tercera: ¿por qué responde Jesús de esta manera? Ahora bien, es importante entender que cuando en este pasaje se habla de los judíos, no se está hablando de los judíos como pueblo en general, como toda la sociedad, sino que cuando aquí se refiere a los judíos, se está refiriendo a los líderes religiosos de la época y a los adeptos de estos líderes religiosos que tenían una gran influencia en la sociedad judía. Es decir, cuando habla de los judíos no se trata de la sociedad judía, sino de un grupo, una élite, se puede decir, de religiosos. Y desde una perspectiva moderna podemos decir que se está tratando aquí, cuando habla de los judíos, de la policía moralista de la época. Sabemos que hoy día también tenemos policías moralistas, por ejemplo, no solamente en la religión o grupos religiosos, sino que incluso en grupos civiles o cívicos que promueven y defienden ciertas ideologías mayoritariamente políticas y que también tienen una influencia tanto en la sociedad como en la política y en la empresa, ¿no? Tienen una gran influencia. Así que aún más entiendo yo que esto tiene una gran relevancia para nuestra sociedad actual. Yo quisiera leer ahora en este momento el capítulo completo. No que tengan la paciencia, es que quiero que tengan todo el contexto, cómo surge esta conversación, este diálogo entre los judíos, los discípulos en el sentido global, ¿no? Los seguidores de Jesús y también los del círculo cerrado, los 12. ¿Cómo todo esto ocurre? ¿Cómo surge esto, no? Es importante tener en mente aquí la metáfora del pan de vida, ¿no? Porque esto es una palabra o un discurso que da Jesús de sí mismo, sobre quién es Él, y lo hace en una metáfora del pan de vida. Observen bien, mientras yo leo, cómo es que Él llega a utilizar la metáfora del pan de vida. ¿Qué le preguntan al comienzo del diálogo? ¿Cuál es el interés que provoca que Jesús comience a hablar de repente del pan de vida y de lo que Él es y significa para nosotros? Y el mensaje que quiere llevar. Entonces vamos un poquito más atrás, a comenzar con el versículo número 25, Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hago un paréntesis. Aquí vemos que el contexto es que en el momento anterior que narra Juan, Él ha multiplicado los panes y los peces para alimentar a 5.000 personas según la forma en que ellos contaban, ¿no? Seguimos con el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa pregunta es muy importante. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú
para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué se ofenden los judíos? Esa es la pregunta que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué se ofenden los judíos? Y vemos que en el contexto de este pasaje, pues tenemos que a través de toda la narración, pues ya Jesús ha hecho un milagro, por ejemplo, en las bodas de Caná. Ha sanado al paralítico de Betseda en el estanque. Y este evento es importante, el de sanar, haber sanado a este paralítico, porque aquí comienzan los conflictos con los judíos, es decir, con la élite judía, con los religiosos de la época, con la policía moralista de la época. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un conflicto. ¿Qué produce este conflicto? Ya están maquinando los judíos, están buscando matarle. Es decir, es un conflicto fuerte. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué esta gente incluso piensan ya matar a Jesús? Primero que no ha respetado en el sentido judío el sábado, ¿no? Sanó a este paralítico en un sábado o en el día de reposo. Y entonces ya esto le ha traído problemas. Y en segundo lugar, ya en aquel conflicto, antes de este pasaje, ya él había dicho o había aseverado ser hijo de Dios. Y por eso también lo están buscando. Esto es blasfemia para los judíos. Esto es un atrevimiento, una falta. Y en este caso, pues, se está buscando un problema. Pero ya vemos que ya el conflicto está. Hay un conflicto entre Jesús y los judíos. Están buscando matarle y lo están acusando prácticamente de decir algo que no se puede decir, ¿no? Aseverar ser hijo de Dios. Ya hay un conflicto. Entonces ya sabemos que un poco antes de este pasaje Juan relata la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los 5.000. Y todo esto, este discurso lo vimos al principio de la lectura, de la segunda lectura más amplia en el versículo 28, que le preguntan a él, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y obviamente esta gente estaba esperando una respuesta religiosa, de rituales, de observancias como de la del sábado, ¿no? Del día de reposo, de ofrendas y sacrificios, todo esto muy religioso, que también era parte de alguna manera de la cultura, ¿no? La cuestión religiosa y cultural, pues está ahí muy concatenada, y además tiene que ver mucho con la identidad cultural y étnica de los judíos y de la sociedad. Y eso es un asunto muy importante. De eso voy a hablar ahora también. Así que, cuando le hacen esta pregunta, Jesús da prácticamente una definición. Él da una definición nueva. Y la definición nueva no es hacer las cosas de Dios, las obras de Dios, no es hacer rituales, hacer ofrendas, hacer sacrificios, observar aquello y lo otro, en cuestión de la ritualidad, la religiosidad, sino es escucharme y creer en mí, ¿no? Eso es lo que él dice. Seguido al versículo 28, cuando le hacen esta pregunta, él dice, hacer las obras de Dios significa que crean en aquel que él envió. Es decir, que crean en mí. Y eso, ahí lo dice al principio, de forma clara. Entonces uno se pregunta,
pero porque no lo entienden cuando él entra con la metáfora, ¿no? Porque aquí pues le preguntan qué señal haces y le dicen, bueno, nosotros tenemos una señal de tradición, ¿no? De Moisés, nuestros padres, etcétera. Comieron el maná que cayó del cielo y ahí él toma esa señal y la utiliza como metáfora para hablar de sí mismo como el pan de vida. Entonces tenemos la primera pregunta: ¿por qué se ofenden los judíos? El pasaje nos da por lo menos dos ocasiones, o tres, podemos decir tres, pero yo quiero hablar de dos razones explícitas por las cuales los judíos y otros discípulos se pudieron escandalizar. Porque la palabra es escándalo, ¿no? en el griego. Y se escandalizan, se ofenden por mayormente dos razones. En la primera hay dos aspectos. Está el aspecto teológico, que yo trato de dividir en dos aspectos: el aspecto teológico y el aspecto religioso-cultural, ¿no? Algo etnio, de la identidad, etc. Entonces, en el versículo 41, ahí donde reaccionan, lo voy a poner aquí para que lo vuelvan a leer, para que sepan de qué estoy hablando. Pues ahí está explícitamente que nos dice que los judíos murmuraban, ¿no? Con una reacción como que ¿qué le pasa a este que está hablando de esto? Quejándose, gruñéndose. Esa es la palabra griega que está detrás de esta traducción. Porque Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida descendido del cielo. Entonces, lo que implica esta metáfora, el mensaje que está dentro, lo están entendiendo, por eso es que se molestan, porque están entendiendo el mensaje, además de que lo dice al principio de forma no metafórica, y también lo había dicho en el conflicto con en torno a la sanación del paralítico anteriormente, que aparece en el capítulo en Juan, antes de este pasaje. Entonces, cuando él dice que él es el pan de vida descendido del cielo, está implicando dos cosas. La primera, su procedencia. En ese sentido, él está diciendo: yo provengo de Dios. Venir del cielo, descender del cielo, es decir, mi procedencia es divina. Y eso es problemático para las mentes de los judíos de la época. En segundo lugar, el otro aspecto es que no solamente decir que viene de Dios es un problema, sino decir que viene de Dios es también decir directamente de Dios. No es que Dios lo ha escogido entre los hombres, no, Él viene de Dios. Eso implica también no solamente de su procedencia divina, sino que Él también tiene un carácter divino. Es decir, Jesús lo que está diciendo es: yo soy humano, chévere, no hay problema, pero como yo provengo directamente de Dios, mi procedencia es divina y también tengo un carácter divino. Él está diciendo: yo soy humano y divino. Y eso es algo que para la mente de la época era inconcebible, y hoy día en nuestra mente también es difícil entenderla, pero si uno tiene la fe, uno lo acepta, porque realmente es algo difícil de entender. ¿Cómo un ser humano puede ser a la misma vez divino? Mira, yo no tengo explicación racional para eso, pero yo creo en eso. Y en ese sentido, esa apertura de creer una verdad revelada tiene que estar ahí, porque no es una verdad racionalista en el sentido de que tiene verdad en cuanto es probable o lógico según la lógica de nuestra cabeza. En ese sentido, esto es problemático, y sabemos que no solamente necesariamente es problemático para los judíos porque en aquella época, qué sé yo, no se habían desarrollado. No, es problemático porque es un asunto, una revelación, y es un asunto de fe, y es difícil de comprender. Así que tenemos esos dos aspectos: la procedencia de Jesús
es divina y Él tiene un carácter divino. Él mismo es divino. Él mismo es Dios. Con esta metáfora de pan de vida en analogía con el maná, Jesús está diciendo otra cosa también, está implicando otra cosa. Ahora bien, al comienzo de este pasaje, cuando lo leí, ellos le preguntan a Jesús, ¿qué señal tienes? ¿Qué señal haces para que creamos en lo que me estás diciendo? Le están preguntando por una señal, por algo que les confirme a ellos que es real lo que Él está diciendo, ¿no? Una confirmación que les confirme a ellos que esto es real. Y la confirmación y esa señal que está pidiendo es algo milagroso. Y en el caso de la historia de los judíos, ellos dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra señal. Cayó maná del cielo para nuestros padres. Y entonces Jesús lo que está diciendo, pero es que la señal la tienes aquí frente a tus narices. Yo soy la señal. El hecho de que yo esté aquí hablando contigo, diciendo lo que te estoy diciendo, haciendo los milagros que estoy haciendo, ¿qué más quieres tú como señal? ¿Qué más quieres tú? Y prácticamente lo que está diciendo con la metáfora, yo soy el pan de vida descendiendo del cielo, lo que está diciendo en sí mismo, yo soy la señal. Yo soy la evidencia de la intervención divina de Dios en la historia del mundo. ¿Qué otra señal tú quieres? Y me tienes delante de tus narices. Entonces eso es lo que está diciendo también Jesús aquí. Estos son los tres aspectos teológicos implicados en esta metáfora. Y por estas razones, se molestan los judíos, porque es algo difícil de entender que no va con los esquemas de pensamientos de la teología judía de la época. No cuadra con nada. Y por eso se escandalizan, porque no pueden lidiar con esta verdad revelada. Hay unos aspectos también religiosos, culturales, que los quiero mencionar y no están desligados de aspectos teológicos, pero he tratado de diferenciarlo. ¿Por qué otras razones se pudieron haber ofendido a los judíos? Bueno, pues aquí Jesús estaba prácticamente revelando también como el Mesías. Y este Mesías que tienen enfrente de sí no es el Mesías que ellos esperan, de acuerdo a sus concepciones de la época. Es un Mesías, el Mesías judío es un Mesías humano. Es un Mesías, sí, escogido por Dios, pero no procedente de Dios. Ahí la diferencia. Es un Mesías escogido por Dios, marcado por la unción, eso es lo que significa Mesías, el ungido, pero es un Mesías que también, como es humano, es marcado, escogido, tiene una encomienda de Dios a ejercer. Todo eso es judío. Entonces, el Mesías que se está revelando a ellos es un Mesías que está diciendo, mi procedencia no es realmente humana, mi procedencia es divina y yo soy divino. Entonces son dos cosas diferentes entre un Mesías de una persona o un ser humano escogido. Por más especial que sea, sigue siendo humano, es escogido. En la concepción judía del Mesías, el Mesías puede también, es probable, es posible que si el Mesías no cumple la encomienda de Dios, puede también caer de la gracia de Dios. Es decir, al igual que fue escogido, puede también Dios apartarse de él, ¿no? Porque son concepciones de la historia también judía. Y entonces tenemos esos aspectos. Son dos tipos de Mesías diferentes. Uno es humano, escogido, marcado, ungido por Dios para hacer unas cosas y un reinado también, un reino terrenal. Y el otro, el que tiene enfrente a
a sus narices, no es un Mesías que viene con violencia física de ejército, sino es un Mesías que realmente viene directamente de Dios, que Él mismo es Dios y que Él mismo es el ungido, es la vida, es la luz. Bueno, son dos concepciones totalmente distintas y por eso tampoco se identifican con Jesús. Es decir, no pueden aceptar a Jesús como el Mesías. Tienen ese problema. En este caso son los judíos estudiosos que se han casado con sus conceptos. El segundo problema es el aspecto de lo divino, y esto también pues, es algo muy religioso, histórico, y es que lo divino y lo sagrado en la concepción judía no puede tener nada parecido a lo material y físico que experimentamos en esta vida, en este mundo. Es decir, incluso el nombre de Dios era impronunciable. No se podía pronunciar, aunque sabemos que se puede pronunciar, pero ellos evitaban pronunciar el nombre de Yahvé y lo sustituían, ¿no? Porque era tan trascendental y por respeto lo sustituían por Adonai o Elohim en sus liturgias, ¿no? En sus cultos. Entonces tenemos la concepción de lo divino, es que Dios es único, uno, un misterio imponderable y totalmente distinto a lo conocido por los seres humanos. Entonces eso es otra cosa que no cabe en los esquemas de los judíos de la época. Y en tercer lugar, antes de hablar del tercer punto, quiero especificar algo. Hasta el momento, todo lo que ha revelado Jesús tiene que ver con conceptos, con entendimiento, con imaginarios colectivos, de corte religioso, de corte teológico. Y a todo esto uno puede decir, pero está bien que tengan sus ideas. ¿Cuántos locos no hay en la sociedad que tienen sus ideas particulares? Por eso no hay por qué buscar matarle. Por eso no hay que sentirse ofendido. Porque si yo cuestiono una idea que tú defiendes, pues estoy cuestionando la idea, no te estoy cuestionando a ti. Aunque te sientas aludido de alguna manera, pero yo no estoy cuestionando tu persona, yo estoy cuestionando tu idea. Esa separación no la hay entre la idea cuestionada, entre las concepciones y la identidad de la persona. No la hay. Entonces, eso es un aspecto, ese es el tercer aspecto, y es un aspecto muy importante. Porque cuando Jesús cuestiona al dar esta verdad revelada, cuestiona los conceptos y las concepciones religiosas de la época, está cuestionando también la identidad judía como tal, desde la perspectiva étnica, desde la perspectiva cultural y social, porque ellos en su imaginario colectivo y también en su individualidad se identificaban tanto que ellos no hacían esa separación. Entonces lo que tenemos aquí es que cuando Jesús pone en cuestión y cuestiona estos conceptos por un lado, está cuestionando para los judíos de la época, en este caso la élite, está cuestionando la identidad de ellos en sí, porque ellos no separan, no separan una cosa de la otra. Y esto es lo que significa una identidad esencialista. Es decir, cuando una persona se identifica con una idea, con una práctica, con unas concepciones específicas, a tal punto donde esta persona no deja de ver la diferencia entre su existencia física, su existencia cultural, su existencia vital, de esa idea. Cuando deja de hacer esa diferencia, esa persona se siente amenazada cuando uno ataca
esa idea de alguna manera, pone en cuestión esa idea y se siente amenazada, se siente, amenazada en su existencia misma, solo porque una persona pone en cuestión, cuestiona una idea específica, es decir, ideas, concepciones, prácticas y la persona en sí, el individuo o una comunidad como tal, cuando hacen esa unión esencialista, donde es como, yo voy a poner la metáfora, es como un vudú, un muñeco vudú. La gente que cree en esto es una especie de creencia mágica, donde yo hago un muñequito vudú representando a una persona y en mi creencia, pues yo cojo un alfiler y le puedo echar mal de ojo a ese muñequito y hacerle rituales para que eso tenga un efecto en la persona. Lo mismo hace la gente, lo mismo ese pensamiento mágico, místico, totalmente erróneo, lo hacen las personas que tienen una identidad esencialista porque ven que no entienden que la idea que defienden o con la cual se identifican no es lo mismo que ellos mismos. Sí, es una idea que influye en su comportamiento y quizá puede ser una idea que oriente su forma de ser, pero son dos cosas distintas. Y entonces, eso es peligroso cuando una persona anda por ahí con una identidad desde la perspectiva esencialista, es decir, que con aquello que con aquello que se identifica, tiene una relación esencial, es decir, eso es tan esencial para mi vida que es parte de mi sangre, de mi cuerpo, de mi aire, del aire, del oxígeno que respiro. Y si tú atacas eso, me estás atacando a mí. Esa igualdad, ¿no? Esa fórmula de igualdad, de equivalencia, es lo que implica toda identidad esencialista. Y por eso es que las personas, en este caso los judíos, reaccionan de una manera muy fuerte, agresiva, porque se sienten amenazados en su identidad, en su existencia. Es una amenaza existencial y procuran matar a Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado con las concepciones identitarias esencialistas. Y por eso es que se ofenden. Aquí tenemos la clave por qué se ofenden de tal manera que pretendan buscar matar a Jesús. Pues sentirse ofendido no es otra cosa que una reacción emocional a la frustración de expectativas íntimamente ligadas a través de esa identidad esencialista a nuestra autopercepción. La identidad esencialista siempre es una trampa, siempre es un engaño. Así que hay que tener cuidado, ojo, con ese tipo de identidad esencialista. Claro, todo el mundo tiene una identidad o se identifica con algo, pero hay que entender que a diferencia de ese tipo de identidad esencialista, hay una identidad contingente. Contingente significa que tu identidad pudo haber sido de otra manera, porque depende de muchas cosas. Depende de tu situación histórica, depende de decisiones hechas por ti mismo, depende de la forma de crianza. Es una identidad que es más o menos consciente, donde uno sabe que esa identidad con la cual uno se identifica es externa. O sea, ese objeto con lo que uno se identifica es externo, es contingente, es decir, es histórico, pudo haber sido de otra manera. Y no es parte de tu esencia como individuo, como de tu persona, sino que es algo con lo cual uno se asocia, se identifica y uno permite que eso tenga una influencia en la vida de uno, porque ya sea que sea una orientación, orienta a uno en la vida. Por ejemplo, yo soy cristiano, no porque sea parte de mi esencia en el sentido de que yo soy Cristo. Yo no soy Cristo. Yo permito que Cristo entre en mi corazón,
y, y permito que me identifico con Él para entonces yo tener a Jesucristo como guía, como orientación en mi vida, y su palabra, para hacer su voluntad, ¿no? Es mi orientación, ¿no? Y entonces, originariamente yo no soy Cristo, originariamente yo no soy el Espíritu Santo, sino que yo permito que Dios sea parte de mi vida y que me llene, pero aún así es algo externo que me llena, es algo externo que me puede habitar, pues algo externo. Si alguna persona critica, por ejemplo, a Jesús, critica alguna idea, algún concepto cristiano, pues no me está criticando a mí, no es una ofensa directa a mi persona, sino que tiene problemas y obviamente yo me puedo sentir aludido y me puede gustar o me puede no gustar. Pero yo no tengo por qué sentirme en conflicto con eso, aunque yo diga, pueda defenderlo, ¿no? Pues yo entonces voy a defender esa idea, voy a defender esa doctrina, pero no es porque me esté atacando y me duela a mí, qué sé yo, me esté rompiendo el corazón literalmente. O sea, yo no puedo reaccionar a eso de forma agresiva como si me estuviesen matando. Esa es la diferencia entre identidades esencialistas que matan, son asesinas, y identidades contingentes donde uno dice, sí, yo me identifico y lo utilizo como mi guía y dejo que tenga influencia en mi vida. Eso es lo que significa no viva yo en mí, sino que Cristo viva en mí, ¿no? Que yo mengue en mi voluntad y yo hacer más su voluntad. Por eso es que estos judíos y la gente reaccionan tan violentamente al punto de ser capaz de querer, de estar motivados a matar, porque están reaccionando de una manera de defensa de su existencia, porque no pueden hacer esa separación entre lo que son como individuo, como persona o como colectivo y aquello con lo cual se identifican. Esa identificación esencialista es un engaño, es peligrosa y es destructiva. Dicho esto, vamos a pasar al próximo punto, que era el segundo punto donde los judíos se ofenden. Y eso es en el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces tenemos esta reacción, donde vemos que los judíos están aquí ofendidos, están reaccionando de forma gruñona, alzando las manos y quejándose, discutiendo fogosamente, porque esa es la palabra que está detrás de sí, mahomai. Es una palabra que implica combate, que implica disputa entre sí y con fogosidad, ¿no? Esa es emocional. Es una reacción opositoria en confrontación con lo que está diciendo Jesús en ese momento. Entonces, esto es una de las evidencias en este pasaje donde los judíos están reaccionando de una manera en que se nota que están ofendidos. En esta reacción del versículo 52 nos podemos preguntar ¿por qué los judíos se ofenden? Entonces, si vemos el contexto o el contenido de esta reacción, de lo que están hablando en este momento, es que Jesús hace una llamada a comer del pan, su carne. Esa llamada causa disputa. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Hay por lo menos dos posibilidades. La primera es que hayan entendido las palabras de Jesús de forma literal. Y obviamente sabemos que en la religión judía hay
hay una prohibición de canibalismo, hay una prohibición de tomar sangre de los animales, etc. Y hay gente que interpreta así y entonces pues bueno, están ofendidos por esto. Esa interpretación es, a mi juicio, un poco irrealista, porque sabemos que los judíos saben desde un principio que Jesús está hablando de forma metafórica, desde un principio. Y de hecho, ellos tienen experiencia también, sobre todo los judíos de la élite, estos que estamos hablando, tienen experiencia porque conocen las escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, donde está repleto de metáforas, donde hay mucha poesía y mucho lenguaje figurado. Es decir, esto del lenguaje figurado realmente no es extraño para los judíos de la época. Y el otro aspecto es que desde un principio Jesús está hablando de forma metafórica. ¿Por qué va a cambiar su forma de hablar ahora y pretender decir algo de forma literal cuando Él está hablando desde un principio de forma metafórica? Es decir, para mí es una forma, puede ser que pues, haya gente que lo interprete así e intente que explicar por qué se han ofendido, porque lo hayan entendido de forma literal, pero es bastante absurdo que Jesús esté queriendo decir que coman su carne de forma literal y que tomen su sangre de forma literal. Aquí lo que Jesús está diciendo con esta metáfora es que Él es el verbo hecho carne. El verbo es la palabra de Dios misma, hecha carne. Que Él es el pan de vida, que Él es la comida, lo que nutre al ser humano de forma espiritual. Y en esta metáfora, tú tienes que no solamente saber que la comida está ahí, saber que el pan de vida está ahí, sino que tienes que ser proactivo, tienes que ser activo en tomar el pan e ingerirlo. Es decir, te está diciendo, es una llamada a creer de forma activa, a aceptar de forma activa, a internalizar las palabras y los hechos de Jesús como el verbo encarnado aquí en la tierra, porque eso es lo que implica hacer las obras de Dios. Y los judíos entienden lo que Él está diciendo, y precisamente porque lo entienden, les molesta, porque está atentando con todas las concepciones que ellos tenían hasta el momento, con esta verdad revelada, y a la misma vez está atentando con su identidad esencialista, que no separan la leche de la magnesia en ese sentido. Entonces, la segunda posibilidad es que la que acabo de decir. La primera es, ¿por qué se ofenden? Pues porque supuestamente han entendido esto de forma literal, lo cual es muy poco probable. Y la segunda posibilidad del por qué se ofenden es lo que acabo de decir, que esto está atentando con todo lo que ellos han entendido hasta el momento y atenta con su identidad. Y lo que han entendido es que es necesario aceptar y creer las palabras, los hechos y la existencia humana de Jesús como Hijo de Dios, participante de su divinidad, en carne y hueso. En español decimos en carne y hueso, pero en inglés y en alemán también se sigue diciendo, igual que aquí en la Biblia, de carne y sangre. Su existencia de carne y sangre, su existencia humana, ese milagro que ocurrió en esa época de que Dios estaba con nosotros literalmente, como una persona. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Y por eso es que se ofende. Jesús hay que asimilar, creer, obedecer, hacer su palabra
para poder vivir en la eternidad. Esa palabrita tan bonita, Zesei Eiston Aiona, ¿no? Vivir, tener vida en la eternidad. Y la eternidad no es después de la muerte, sí también, pero la eternidad comienza aquí y ahora, porque se trata de estar en la dimensión, en la comunión con Dios, que de por sí ya es eternidad. Bueno, ya yo creo que los puntos que quería comentar contigo en ese aspecto, hay otros puntos, pero es que no podemos hablarlos todos. Entonces, en efecto, el escándalo que para los judíos es que no creen en Jesucristo, ni tampoco quieren creer en el imperativo de Él de asimilar, internalizar y creer en obediencia las palabras y los hechos de un ser humano que ellos no reconocen como venido del cielo, de procedencia divina, que ellos no reconocen como divino y que no reconocen como Dios mismo. Y eso es lo que los ofende. Entonces ya sabemos por qué los judíos se ofenden. Por el contenido y porque participan, porque cargan una identidad esencialista donde no pueden separar el objeto con lo que se identifican, estas ideas teológicas y culturales, de su persona, de su esencia, de como seres humanos, lo que son. Y Jesús está llamando, cuando llama al ser humano, de donde sea, de como sea. Él llama al ser humano, Él llama al mundo y no está llamando conceptos, no está llamando identidades, está llamando a seres humanos. Entonces, la segunda pregunta que nos ocupa es ¿cómo reacciona Jesús ante los ofendidos? ¿No? Ya sabemos por qué se ofenden, ahora nos ocupamos de por qué, de cómo reacciona o responde Jesús ante la reacción de los ofendidos. Hay por lo menos 3 ocasiones donde vemos en este pasaje que los judíos se ofenden o reaccionan de una manera emocional y como indignada, ¿no? Esa es una palabra muy actual en nuestra sociedad actual. Indignación, tan indignados y se levantan en indignación. Pues sí, los judíos aquí están indignados, están reaccionando de forma indignada y reaccionan así emocionalmente por cosas que dice Jesús. Ahora bien, ¿cómo reacciona Jesús? Bueno, la primera reacción, que es en el verso 34, ahí todavía no están molestos, pero es una reacción a lo que le está hablando. Y Jesús está hablando, pues hay un pan de vida. Y en esa reacción vemos que ellos dicen, pero pues danos siempre de este pan, yo quiero ese pan de vida. ¿Qué pasa? Esta reacción le da a entender a Jesús que ellos no han entendido que Él no está hablando de algo equivalente al maná. Por eso es que le piden, danos este pan. Y ahí todavía pues Jesús está introduciendo su metáfora de pan de vida, de Él mismo como el pan de vida. Así que es probable que ellos no hayan entendido todavía que el pan de vida del que está hablando Él, de que el pan del que está hablando es Él mismo. Entonces esta reacción, pues danos siempre de este pan, es una reacción donde Jesús entiende, ellos no están entendiendo que yo estoy hablando de mí mismo. Entonces, a la pregunta, ¿cómo responde Jesús a la reacción de los judíos? En esta primera reacción, Jesús responde repitiendo
repitiendo lo que dijo y abundando. Yo soy el pan de vida. No te equivoques, yo no estoy hablando de un pan de vida equivalente al maná. Yo te estoy hablando de un pan de vida venido del cielo, y ese pan de vida soy yo. Eso lo aclara. No quita la metáfora, permanece con la metáfora, pero añade y abunda diciendo, yo soy el pan de vida. Ahora bien, más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Y esto, por lo menos esto, tienen que entenderlo. La segunda reacción de los judíos, aquí ya comienzan a murmurar y entonces comienzan a sentirse indignados. En el verso 41, que ya lo vimos, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, por lo menos en esta ocasión, la respuesta de Jesús fue efectiva porque entendieron que Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Eso lo entendieron, por lo menos ahí. Ahora bien, que lo acepten, que lo quieran asimilar, es otra cosa, pero han entendido el mensaje. Jesús es el pan de vida y entonces reaccionan. Aquí ya han entendido, por un lado, y su reacción da a entender también que han escuchado correctamente a Jesús. Es decir, ya es claro para ellos que lo que está afirmando Jesús no hay forma de malentenderlo. Sin embargo, a juzgar por la reacción de los oyentes, de los judíos, Jesús se percata de que han entendido solo la primera parte de lo que quiere decir. Solo la primera parte. Es decir, que Él es el pan de vida, que viene de Dios y que tiene un carácter divino. Pero, por lo menos han entendido la primera parte, así que lo que tiene que hacer es concentrarse en la segunda parte, en lo que implica todo esto, lo que implica que Él sea el pan de vida. Entonces, la reacción de Jesús es volver al tema, volver a repetir, volver a abundar. Entonces abunda y se va más a la profundidad en su metáfora de que hay un alimento. El alimento es aquello que da vida en la vida terrenal, en la biología. El alimento es lo que promueve la vida. Es decir, en esa metáfora Él se queda en la metáfora de que hay un alimento que hay que ingerir para tener vida eterna. Entonces, Jesús abunda en esa segunda parte, que es un imperativo, que es una llamada. Él está apelando, llamando a la acción, a tomar acción respecto a lo que Él es. No es algo para escucharlo y tenerlo, enmarcarlo y ponerlo en la pared, sino que Él está llamando a la acción. Y esto es de suma importancia. La primera parte es la revelación de la verdad y la segunda parte es qué hacemos con esa verdad. Pues mira, hay un imperativo, es importante, es necesario creer en obediencia e internalizar sus palabras, como el pan de vida, el verbo hecho carne. Entonces, la tercera reacción de los judíos es que en el 52 que vimos, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo que vemos aquí, lo que ya hablé en el contexto anterior, es que es probable, ¿no? Hay exégetas que sí, que ven aquí un malentendido, de que los judíos entendieron esto literalmente y que por eso están escandalizados, pero nada de esto suena para mí plausible, sino que ellos han entendido muy bien lo que está diciendo Jesús, que es una llamada a una acción. Él está diciendo, esto es necesario para poder tener vida eterna, hacer las palabras y obedecer las palabras y vivir, internalizar
en espíritu y en verdad lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús. Y no necesariamente los rituales religiosos de la religión judía y las observancias y los sacrificios. Y entonces ellos han entendido esto muy bien y les molesta, de nuevo, por la cuestión de la identidad esencialista que ellos traen consigo y sobre todo que Jesús le está diciendo, no hay vida eterna si no es así. Y eso es muy tajante, es una verdad que incita a la decisión, obliga a decidirse. Y eso molesta. Cuando alguien te dice, te tienes que decidir o A o B. Y si tú no quieres, te molesta. Porque ninguna de las dos opciones te gusta. O A o B. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, o te decides, o te decides. O te decides por mí, o te decides por otra cosa. Y eso molesta cuando ninguna de las dos opciones son viables para ti. Y entonces no son viables entre tanto uno tenga una identidad esencialista. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. El propósito de la metáfora de comer el pan de vida, de comer la carne del Verbo hecho carne, no es otro que acentuar la claridad del aspecto necesario del proceso que abarcan los actos de recibir activamente, internalizar y obedecer, es decir, poner en práctica las palabras y los hechos manifestados por la existencia terrenal de Jesús. A todo esto, Jesús lo que hace es, la reacción a esto es volver a repetirlo, volver a utilizar metáforas incluso más gráficas para que esté bien claro que se trata de un proceso activo, de un proceso de internalización, de un proceso vital, de un proceso del cual depende la vida. De nuevo, la metáfora es alimento que necesitas para poder vivir. Y él lo repite una y otra vez, no lo cambia, sino que es incluso más gráfico de lo que en un principio. Así que tenemos esta forma de cómo Jesús responde a los judíos. De nuevo, él repite, abunda, es aún más gráfico, pero no cambia el mensaje, no cambia y no se aleja de la metáfora de alimento de vida para vida eterna. Punto. Entonces la tercera pregunta es, ¿por qué responde Jesús de esta manera? ¿Por qué no cambia el mensaje? ¿Por qué no se sale de la metáfora y dice algo quizás menos chocante? Es una pregunta legítima. ¿Cómo responde Jesús? Esa es la tercera pregunta que tenemos. Y antes de ahí, me olvidé decir que la última respuesta, y eso lo vamos a decir, lo voy a retomar ahora, la última reacción de los judíos y de otros discípulos en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vemos que Jesús simplemente los ve o los deja irse. Esa reacción es al final legítima, que significa que han entendido el mensaje, pero no lo han querido aceptar. Han entendido lo que implica andar con Jesús y decidieron abandonar el camino. Lamentablemente, muchos de sus seguidores abandonan el discipulado. Observen que Jesús no se desasosiega por tal renuncia. Jesús no va detrás de ellos, le dice, bueno, si no te gustó, pero ¿qué puedo modificar? Oye, ¿qué pasó? Dame tu feedback para hacerlo mejor. A Jesús simplemente no le incumbe eso. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. La tercera pregunta y la final
la última, ¿por qué responde Jesús de esta manera? Y eso responde también a por qué Jesús no se ocupa, no se desespera, no se angustia necesariamente, o por lo menos no lo vemos en su reacción, porque algunos de sus discípulos y los judíos se vayan. Así que tenemos esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué responde Jesús así? Jesús repite lo dicho, aclara, abunda al detalle. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta es realmente fácil, porque Él es fiel a la encomienda de su Padre. Él simplemente está diciendo lo que Dios, su Padre, le dijo que dijera. Es fiel a la verdad. Es su deber comunicarla y procurar que se entienda esa verdad. Es una verdad revelada que solamente se comunica. Jesús no cambia la manera en que comunica su mensaje. Él no se cohíbe de utilizar esa metáfora, sino que abunda en ella, es más gráfico todavía y permanece en la metáfora de alimento de vida que hay que comer de forma activa, internalizarlo para tener vida y vida en abundancia, vida en la eternidad, vida eterna. Y mucho menos altera en ningún aspecto su mensaje. Él es fiel a la verdad, es fiel a la verdad. No lo cambia. ¿Por qué no? Bueno, Jesús tiene bien claro que la tarea de persuadir y convencer a la gente no es su tarea. Él no vino aquí para convencer a nadie. Él vino aquí para revelar su verdad, para revelarse Él mismo como la luz del mundo. Y está en nosotros aceptarlo, recibirlo o no recibirlo. Su tarea estriba más bien en comunicar la verdad, no es presentártela en bandeja de plata. La verdad de la gracia y misericordia de Dios es lo que debe atraer a la gente y no la retórica con que se comunica. Es la verdad misma lo que atrae a la gente, si la quieren aceptar, y no la retórica. Así que Jesús es muy consecuente y también consciente de que no todo el mundo quiere o puede recibir esta verdad. Y el otro punto es que la integridad de la verdad comunicada es mucho más importante que los meros sentimientos, caprichos y otras subjetividades que sus oyentes puedan tener. De nuevo, la integridad de la verdad, la que esté completa, que no le falte nada, es más importante que nuestro comfort zone, ¿no? que nuestra forma de sentirnos bien y que nos hablen bonito. La integridad de la verdad. Una de las formas también como responde Jesús a la reacción de los discípulos del círculo grande y de los judíos cuando ellos se van es que Él no trata de retenerlos, Él no trata de convencerlos, Él no trata de decirles, mira, no te vayas, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué te pudo ofender? Él simplemente deja ir a los que deciden irse. No solamente no pone resistencia para que no se vayan, sino que les recalca al círculo cerrado que si se quieren ir, se pueden ir también, que ellos tienen la libertad también de irse, de abandonar el camino, si lo han entendido mal. Entonces, la pregunta uno puede entender, uno puede pensar que a Jesús no le importa, que le dé igual. No. Si le diese igual, nunca se hubiese hecho carne, nunca hubiese venido a la tierra, nunca hubiese sufrido lo que sufrió por ti y por mí. Pero sí, Él es consciente de que el hecho de que una persona acepte o no su mensaje no depende de su retórica, que la fe la da Dios y que no es Él quien tiene que convencer a nadie. Y eso es muy importante. Por eso es que Jesús
no trata de retener a las personas que se están yendo. Jesús sabe que no todo el mundo tiene fe. Y Jesús sabe que eso no depende de Él. Jesús sabe que si se va la gente se están yendo también por el contenido. Y el contenido del mensaje no es negociable para Jesús. La verdad tiene que ser íntegra, completa y que no le falte ni un punto, ni una iota, ni una jota. Así que Jesús también respeta el libre albedrío de las personas, la libertad de decidir. Jesús sabe que el creer y el hacer su palabra no funciona si no se hace por decisión libre. Jesús sabe, es consciente que el rechazo de su mensaje de parte de la gente no se debe a la manera de comunicación, sino a su contenido y a lo que éste implica y exige. Y esto, evidentemente, no es negociable para Jesús. En este punto Jesús es consciente de que no hay nada que Él pueda hacer al respecto para poder retener a la gente. Es la decisión de cada quien y cada quien tiene que decidir por sí solo. Así que con esto terminamos. Entonces, tenemos la pregunta ya contestada, la pregunta global. ¿Qué hace Jesús con los ofendidos? Pues mira, Jesús les explica, Jesús abunda, repite y trata de ser lo más claro posible. Pero si se deciden en irse, Jesús respeta su decisión y los deja ir porque para Él es más importante que le sigan, habiendo entendido correctamente su mensaje, las implicaciones, porque no vale la pena, no tiene sentido seguir a Jesús sin poder hacer y obedecer su palabra. Entonces, resumiendo, vimos que los judíos se ofenden principalmente por el contenido del mensaje y sus implicaciones, y no necesariamente por su forma, es decir, por la forma metafórica, por la forma del pan de vida, o de comer su sangre, de beber su sangre y comer su carne, por nada de eso, porque ellos saben que eso es metafórico y no se está refiriendo a algo literalmente específico. Se ofenden porque Jesús se revela a sí mismo como procedente de Dios y como divino. Y se ofenden porque se presenta como el Cristo, como un Cristo diferente al Cristo judío de la época. Se ofenden también porque la verdad revelada de Jesús pues cuestiona conceptos culturales que están bien ligados a la identidad esencialista de los judíos de la época, que no ven la diferencia y no entienden que Él está llamándolos para salvarlos como seres humanos, para salvar también sus almas, para salvarlos en su integridad de lo que ellos son como criaturas de Dios e hijos de Dios, y aceptan a Jesús. Y eso no lo entienden, por eso se ofenden. Se ofenden porque no están dispuestos a dejar su identidad esencialista y asumir una identidad inspirada, dirigida por Jesús. Y por eso se ofenden. También se ofenden porque no están dispuestos a asumir lo que implica creer en Jesucristo, que es hacer y obedecer sus palabras, más allá de meros rituales y la observancia de ritos y preceptos religiosos. Por eso se ofenden. Vimos cómo reacciona Jesús pues, ante esta forma de no entender y no querer aceptar. Pues Jesús simplemente repite, aclara, abunda y va al detalle en su mensaje, pero no lo cambia. La verdad permanece íntegra y la forma metafórica la sigue utilizando, tampoco la cambia. Y tercero, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Pues porque Él sabe que de Él no depende de que la gente la acepte o no, sino que
Eso depende de la decisión de cada quien. Y si la gente decide, pues decide por haber entendido bien su mensaje, lo que implica, y se debe a su contenido y no a la forma de la comunicación. Como conclusión, ¿qué podemos aprender de este análisis para nuestra vida diaria? Bueno, pues hay que tener cuidado con las identidades esencialistas. Nosotros no somos nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad contingente, sea cualquiera, que puede ser cambiada, que se debe a decisiones propias, que se debe a cuestiones culturales, que se debe a cuestiones históricas, que es contingente, que pudo ser de otra manera. Y como tal, no es nosotros. O sea, yo no soy mi identidad, sino que yo me identifico con algo con lo cual he decidido dirigir mi vida. Y se puede cambiar, se puede renunciar completamente y asumir una nueva. Las identidades son cambiables. Es decir, cuidado con las identidades esencialistas que pueden ser asesinas y nos pueden nublar la vida y evitar poder aceptar la luz, poder aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Número 2, ¿qué podemos también aprender? Cuidado con seguir a Cristo por razones superficiales, sin entender bien las implicaciones profundas de su mensaje. Obviamente Jesús es un tipo cool, es un tipo súper carismático, es un tipo que se deja querer. Jesús, todo el mundo quiere estar con Jesús porque es carismático, era carismático, es un tipo con autoridad, con temple, ¿no? Pero eso solo no puede ser la razón de seguir a Jesucristo, porque, como él dice, mis amigos son los que hacen mi palabra, ¿no? Los que me obedecen. Y su palabra, su mensaje es complejo. Su mensaje es fácil de entender, pero es complejo de ejercer, de llevar a cabo, de obedecer, de realizarlo en la vida de uno, de internalizarlo, porque es un proceso continuo de mejora y de negación de uno mismo, incluyendo identidades de cualquier tipo que nos impidan ser luz en medio de las tinieblas, de vivir en la luz. Y es por eso que hay que tener cuidado de no seguir a Jesucristo porque sea un tipo cool, porque tenga su fama, porque sea lo que sea. Jesús hay que seguirlo por las razones correctas. Y eso es lo que podemos aprender también de aquí. Por eso es que también, pues, al final tenemos gente que se va porque entienden en un momento dado, hoy esto es demasiado, o lo estaba siguiendo por las razones equivocadas. Y en tercer lugar, creer en Jesús implica aceptarle como procedente de Dios. Creer en Jesús significa creer que realmente viene de Dios, creer que realmente Él es Dios, creer que Él es el Cristo ungido y creer en su palabra, todo lo que predicó, literalmente en todo lo que predicó y en todo lo que hizo, porque Él también habló, dio un mensaje también a través de sus acciones. Creer en su vida, en su muerte y en su resurrección, eso es lo que implica aceptar a Jesucristo. Es decir, creer en Jesucristo implica creer todo esto y ponerlo en acción, vivirlo en obediencia, hacer su palabra. Implica acción, implica movimiento, implica realización, implica poner en conducta, en nuestra conducta, en todo lo que somos. Todo esto que implica creer en Jesucristo. Vivirlo. Es decir, si no estamos dispuestos a vivir lo que creemos, entonces estamos siguiendo a Jesucristo por la razón equivocada y tarde o temprano va a venir la cuenta, ¿no? Va a venir la cuenta y hay que pagar un precio
por eso. Así que lo importante es saber que el mensaje de Cristo es que si creemos en Él y le aceptamos, vamos a tener vida y vida en abundancia, vida eterna, que Él vino por nosotros por amor, por misericordia y gracia. Realmente nos conviene, pero tenemos que entender bien todo lo que implica. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartir contigo. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Espero y confío en Dios que este análisis bíblico sea de bendición a tu vida. Compártelo para que también sea de bendición a tu gente, a tu comunidad, a tu sociedad. Dios te bendiga.